Bueno, sí. Hola, ¿cómo están? Buenos días, qué gusto verles, qué gusto saludarles a los que están aquí presentes, a todos aquellos que nos ven desde su casa también, qué gusto saludarles. Hoy el Señor quiere hablar algo en nuestro corazón, porque hoy toca un pasaje muy complicado de la Escritura, y como ustedes saben, vamos estudiando el libro de Marcos, ¿verdad? Entonces hoy el tema que nos toca, muchos lo ponen como el pecado imperdonable, otros lo ponen como la blasfemia del Espíritu Santo, y para que nuestros hermanos sordos lo entendieran un poquito mejor, el tema que le puse fue un Mesías verdadero, ¿verdad? El Mesías verdadero, Jesús, el Mesías verdadero. Pero yo les traigo otro tema para ustedes, que ustedes sí me van a entender bien. Cuando uno dice un Mesías verdadero, o loco o endemoniado, ¿sí? Fíjense cómo era la voz populi de aquel entonces. Así que vamos a orar pidiendo a Dios de su bendición. Padre, queremos darte gracias, Señor, por la oportunidad que me das de abrir tu palabra en la iglesia. Gracias por mis hermanos que estarán pendientes, Padre Santo, de la exposición. Y Padre, toca nuestros corazones, bendíganos, Señor, por favor. Y gracias, Señor, por lo que nos vas a hablar. Pido tu bendición, por favor. Por Jesucristo oramos. Amén. ¿Me puedes bajar un poquito el micrófono? ¿Un poquito? Sí, gracias. ¿Sabe que hace algunos meses atrás, hermanos, día de descanso tengo que decir para que no vayan a malinterpretar, ¿verdad? Hace unos meses atrás estaba en mi casa queriendo ver algo en la televisión. ¿Les ha pasado? Quieren ver algo en la televisión. Y en los 150 canales que tiene el cable, no encontraba nada, ¿verdad? Usted se puede imaginar mi persona, dándole, ¿verdad? Entonces aborté la misión y dije, voy a ver una serie corta en Netflix, ¿ok? Después de que vi todo el catálogo de Netflix, no había nada que me interesaba, ¿verdad? Pero no me di por vencido, hermanos. No me di por vencido. Y esta plataforma te dice, ¿quieres que te sorprenda? ¿Quieres ver algo? Según lo que has visto, las características y todo eso. Y yo le aplasté el botón y le dije, sorpréndeme pues, ¿verdad? Sorpréndeme. ¿Y sabe qué? Me llevó a una serie que se llamaba Mesías. No sé cuántos de ustedes ya la vieron, la serie Mesías, así se llama. Esta serie trata de un agente de la CIA, desconfiada, que investiga a un hombre carismático que se dice ser el Mesías, el cual causa agitación política con un movimiento espiritual que sus seguidores creen que puede ser milagros, y algunos piensan que se trata de la segunda venida del Mesías. La gente cree que puede ser un genuino Mesías, o un nefasto agente político, o un loco, o un peligroso estafador, embaucador. Fíjese. Pues yo dije, pues vamos a ver, ¿verdad? Porque siempre cuando hay temas así como ese, pues es interesante para mi persona. Pero llegué a la conclusión, sin duda una serie es una ficción. Un escritor tuvo una idea y lo llevó a la pantalla. ¿Sabe? Déjeme decirle algo. El Señor Jesucristo, su historia, sus narrativas no son una ficción. Él vivió y los evangelistas las cuentan de una u otra manera. Me llama la atención cómo este personaje de esta serie Mesías, lo que la gente pensaba de él. Ahora, esto solamente me hace pensar lo poquito que dijeron de Jesús en su tiempo. ¿Qué pensaba la gente de Jesús? ¿Cuál era la voz populi de la gente? ¿Qué pensaban sus familiares de él? ¿Qué pensaban sus amigos de él? En una ocasión el Señor Jesús le preguntó a sus discípulos, ¿quién dice la gente que soy yo? Y empezaron a decir, ¿verdad? Pero el pasaje del día de hoy, vamos a seguir con la narrativa de Marcos. Vaya conmigo a Marcos, por favor, para seguir la narrativa que estamos viendo. En Marcos capítulo 3, versículo 20 al 30, que es lo que leyó nuestro hermano
a Luis, y como él ya lo leyó, pues vamos a estar solamente analizando algunas cosas. Yo quisiera que, como es una narrativa, y usted sabe que a mí me gusta respetar mucho los géneros literarios, y en este caso una narrativa, vamos a tratar de ver qué personajes aparecen primeramente y cuál era la opinión que tenían de Jesús, para al final llegar al punto central de este mensaje, que es el famoso pecado imperdonable o la blasfemia del Espíritu Santo. ¿Ok? Espero que no sea aburrido el sermón, porque vamos a ver varios puntos de vista de otras personas, sino que sea un sermón que a usted le sirva para tener cierta información, pero también para que lo podamos llevar a la práctica día con día. Veamos entonces los personajes que aparecen, pero antes voy a leer versículo 20, nomás para tener un poquito de contexto. Marcos capítulo 3, versículo 20. Dice la Escritura: y se agolpó de nuevo la gente, de modo que ellos ni aún podían comer pan. Lo primero que vemos aquí es la gente. Las multitudes siguen a Jesús. Las personas que le seguían, dice el verso 20, ¿verdad? Fíjense lo que dice: y se agolpó de nuevo la gente, de modo que ni aún podían comer. Esto me llama la atención, hermanos, porque si usted va conmigo, por favor, vaya conmigo a Mateo capítulo 12. El escritor Mateo nos va a decir lo que está ocurriendo en el pasaje paralelo. Mateo capítulo 12, versículo 22. Dice la Escritura: entonces fue traído a él un endemoniado ciego y mudo, y le sanó, de tal manera que el ciego y el mudo veía y hablaba, y toda la gente estaba atónita y decía: ¿será este aquel hijo de David? ¿Se da cuenta? Entonces, bueno, la gente lo estaba siguiendo y ocurrió algo, ocurrió un milagro. Ocurrió que la gente se agolpó de tal manera en una casa, porque ahí dice que entraron en una casa otra vez, Jesús, ¿verdad? En casa, no se sabe en qué casa, pero pareciera que era un lugar para enseñar. Pero lo curioso es que la gente se agolpa. Como era costumbre, Jesús con mucha gente se agolpó, se aglomeró, se congregó, es la idea, ¿verdad? Volvamos un poquito a Marcos, por favor, capítulo 3, versículo 20, y dice: y se agolpó de nuevo la gente, de modo que ellos ni aún podían comer. Me llama la atención esto. Ellos, ¿de quién está hablando? Jesús y sus discípulos. Era tanta la gente, era tanta la necesidad que había de sanidad, de echar fuera demonios, que Jesús estaba tan ocupado que no podía ni comer. ¿Le ha pasado eso a usted? Un día muy ocupado que usted dice: no tengo tiempo ni de comer. ¿Sabe que cuando estaba viendo esto, estudiando esto, muchos comentaristas de la Escritura dicen: eso es lo malo de la gente, ¿verdad? Que no dejaba a Jesús ni comer. Porque la gente es egoísta, la gente quiere que primero vean sus necesidades. Yo no veo tanto eso en el pasaje esto. Yo veo que Jesús tenía clara su misión. ¿Y cuál era su misión del Señor Jesús? ¿Se acuerdan cuando los discípulos se fueron a comprar comida y Jesús se encontró con la mujer samaritana? ¿Recuerdan la respuesta que el Señor Jesús dio a sus discípulos? Porque trajeron la comida y Jesús dijo: mi comida es que hacer la voluntad del que me envió y acabar la obra por el que fue enviado. Para mí tiene que ver más eso, el Señor enfocado en lo que tenía que hacer. Y muchas veces el trabajo no nos da ni oportunidad de comer. Entonces, teniendo eso en claro y viendo que los primeros que aparecen es ahí la multitud, me llama la atención también, dice que cuando vieron a este Jesús haciendo el milagro, sacando el demonio, hombre que era ciego y que era mudo, dice que la gente quedó maravillada. ¿Sí? Y se hicieron una pregunta: ¿será este el hijo de David?
Y pareciera ser que están utilizando una pregunta retórica donde ya se sabe la respuesta. Y pareciera ser que la respuesta aquí es negativa. No, este no puede ser el hijo de David. Pero pareciera ser también que hay cierta duda en algunos otros. A lo mejor sí lo es. Obviamente que pareciera ser que la respuesta es un rotundo no. Pero pareciera ser que para otros empieza la duda y a preguntarse, ¿será este el hijo de David? Los primeros personajes vemos a la gente, a la multitud, preguntándose si este será el hijo de David. Veamos a los siguientes. Los siguientes personajes están en el versículo 21. Ahí lo tenemos. Cuando lo oyeron los suyos, ¿quiénes son los suyos, hermanos? ¿Sus discípulos? No, porque estaba con ellos, ¿verdad? Cuando lo oyeron los suyos, si usted va a otra versión, va a decir, cuando lo oyeron sus parientes, cuando lo oyeron sus familiares, ¿sí? Ojo, entonces aquí ya cambia. Aquí ya no es la multitud. Ahora, ¿quiénes son aquí? Sus familiares, sus parientes. No quiero entrar mucho en esto de la familia, porque el próximo sermón va a ser acerca de la familia de Jesús. Pero tengamos en claro que era su familia. Dice aquí que los familiares o parientes de Jesús, ¿verdad? Los familiares se enteraron de la fama de Jesús. Fíjense, vinieron para prenderle porque decía está fuera de sí. Los familiares pensaban que estaba loco o demente. La idea de estar fuera de sí es que había un problema con su mente. Tal vez por su mensaje o por quien decía que él era el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios. O a lo mejor porque ya no tenía ni tiempo para comer. O tal vez por el grupo de personas que había escogido antes. ¿Se acuerda del sermón pasado con nuestro hermano Giovanni? Llamó a un revolucionario, llamó a pescadores, llamó a un publicano. Y la fama de Jesús estaba yendo a todos lugares. Llegó a los oídos de la familia y a lo mejor la familia dijo, no quiero que pisoteen el buen nombre de la familia. ¿Se dan cuenta? La misma familia no creía en él. La misma familia pensaban que estaba loco. Mire lo que dice el versículo 21. Cuando lo oyeron los suyos, vinieron para prenderle. Me llama la atención esa palabra. Querían llevárselo. Prenderle es la idea de tomarlo, agarrarlo o llevarlo para ponerlo aparte. El verbo a menudo significa arrestar, incautar, tomar posición de él. Tiene la idea de ser llevado por la fuerza, por su propio bien. ¿Se acuerdan cuando llegaron a arrestar a Jesús? Esa es la misma idea. Entonces, ¿qué quería hacer la familia? Híjole, este Jesús ya se nos salió, ¿verdad? Anda pisoteando el nombre de la familia, a lo mejor. Vamos, llevémoslo por su bien, ¿verdad? Era agarrarlo, incautarlo y llevarlo por su bien. Como diría un comentarista de apellido Strauss, dice, en la cultura del Oriente Medio, donde el honor y la vergüenza eran unos valores más importantes, su propósito sería también apartar a Jesús de una situación que podía afectar negativamente a la familia. ¿Se da cuenta? Ahora, estos son el segundo personajes, ¿verdad? Vimos la multitud, que la multitud se pregunta, ¿será este el hijo de David? Con la respuesta no, pero algunos pensando que a lo mejor sí. El segundo grupo, la familia más cercana, pensando que estaba loco y que estaba demente y por eso entonces me lo llevo para ponerlo en un lugar seguro y que no ande haciendo lo que anda haciendo, ¿verdad? Tercero, versículo 22. Pero los escribas que habían venido de Jerusalén decían que tenía a Belcebú y que por el príncipe de los demonios echaba fuera los demonios. Otra tercera opinión. Ahora, ¿de quiénes estamos hablando?
un grupo élite de fariseos y escribas que habían venido de Jerusalén. Era como un grupo de delegados, oficiales, expertos, enviados por los líderes de Jerusalén con un solo propósito, de acusarle y desacreditar para condenarle a muerte. ¿Se da cuenta? Ya desde ahí ya están pensando hacer algo con Jesús. Desacreditarle y tener un pretexto para llevarlo a la muerte. Recordemos algo, estamos en Capernaum y viene una delegación ¿de dónde? De Jerusalén, ¿sí? Quiero que lean por favor el versículo 7 y el versículo 8 de Marcos capítulo 3. Fíjese lo que dice Marcos 3, 7 y 8. Mas Jesús se retiró al mar con sus discípulos y lo siguió gran multitud. ¿De dónde? De Galilea y de Judea. Versículo 8. ¿Con quién empieza? ¿Con qué ciudad empieza? De Jerusalén. Entonces la fama de Jesús estaba llegando hasta la ciudad más importante, que era Jerusalén, donde estaba el templo, donde estaban los expertos. Entonces envían una comitiva pues para ver qué va a pasar, ¿verdad? Este grupo ve el milagro, porque cuando entran ellos, entra también la persona, como dice Mateo, que entró una persona endemoniada que estaba ciego y estaba mudo, ¿sí? Curioso que sí oía, ¿sí? Estaba ciego y estaba mudo, ¿ok? Digo esto porque luego tenemos la idea de que todos los sordos son mudos o que todos los mudos son sordos, y no. Nosotros tenemos ministerio de aquí solamente ¿de qué? De sordos, ¿ok? Esto es algo importante, hermanos. Esta gente ve el milagro. Estos representantes de los escribas y fariseos, este grupo elite, ¿verdad? Ve el milagro y no pueden negarlo. Lo que querían era que la noticia no circulara, por lo cual trataban mejor de desacreditar a Jesús, y lo hace con dos acusaciones graves. Número 1, la primera acusación, es que Jesús estaba poseído por Satanás. Fíjense lo que estaban diciendo. Jesús está poseído por Satanás. Por Belcebú, dice ahí. Belcebú es un nombre un poquito difícil de poder interpretar, ¿verdad? Pero es muy incierto. Algunos piensan que viene de ese dios cananeo llamado Baal. Los israelitas hacían cierta burla y le decían Baal Zebul, o sea, señor de las moscas. No sé si me explico, como tono de burla, ¿verdad? Algunos también lo conocían como el dirigente de los demonios. Y también era un nombre que se le daba a Satanás. Escuche bien esto, las locuras y las posesiones demoníacas estaban ligadas siempre en el mundo antiguo. ¿Por qué creen que decían que estaba haciendo los milagros? Por el poder de Belcebú, el príncipe de los demonios. Entonces lo primero que decían, la primera acusación es que Jesús estaba poseído por Satanás. La segunda acusación es que por ese poder diabólico que poseía, hacía los milagros. ¿Se da cuenta? La acusación era grave, hermanos. La acusación era grave. Jesús, el Hijo de Dios. Jesús, el que dijo que era el Hijo de Dios, el que dijo que era el Hijo del Hombre, ahora es acusado por los líderes religiosos de una élite, diciendo que está endemoniado y que no era por el poder del Espíritu Santo que hacía milagros, sino solamente era por el poder de Belcebú, de los demonios, que hacía los milagros. ¿Se puede imaginar? Esa era la acusación. La acusación era muy, muy grave, hermanos. Los fariseos y escribas atribuían a Satanás el poder con el cual Jesús hacía los milagros. O sea, en pocas palabras, era un endemoniado. Hasta ahorita hemos visto 3 opiniones acerca de Jesús. La primera, la multitud. ¿Acaso será este el hijo de David? No lo es, no creemos. Pero hay algo ahí que pudiera decir que sí.
Los segundos son sus parientes, su familia más cercana, ¿verdad? Preguntando, ¿estará loco este? Ve todo lo que anda diciendo, se dice ser el Hijo de Dios, no tiene tiempo ni para comer, ¿verdad? Yo creo que lo mejor es agarrarlo, llevarlo y llevárnoslo a la casita y lo encerramos, ¿verdad? Le damos un tecito, algo, ¿verdad? Una pastillita, no sé, algo por ahí, ¿sí? La tercera era de este grupo elite, que fue con un solo propósito: desacreditarlo, acusarlo para llevarlo a matar. Y decían que era un endemoniado. ¿Cómo ven hasta aquí? Ahora, esto es lo fácil del sermón, ahí viene lo más complicado, ¿verdad? ¿Sí? La respuesta de Jesús, vean, la respuesta de Jesús a los líderes. Veamos el verso 23. Y habiéndolos llamado les decía en parábolas. Me llama la atención esto, en parábolas. Se refiere a diversas formas literarias como proverbios, metáforas, símiles, adivinanzas, ilustraciones, buscando ejemplos de la vida cotidiana para que la gente viera lo incongruente de las acusaciones de los fariseos. Jesús tenía que enseñar de esa manera. Y les va a decir de una forma sencilla para que entiendan dos ilustraciones. La primera dice, ¿cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? ¿Cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? Si el grito de batalla de Satanás, ¿cuál es, hermanos? Divide y vencerás. ¿Sí? Divide y vencerás. ¿Cómo Satanás puede echar fuera a Satanás? Al contrario, Satanás va a usar todos sus recursos ¿para qué? Pues para seguir teniendo a la gente oprimida. Y vea la primera ilustración que aparece ahí, versículo 24. Si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. Si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. Y si Satanás se levanta contra sí mismo y se divide, no puede permanecer, sino que ha llegado su fin. La segunda ilustración, versículo 27. Ninguno puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si antes no lo ata, y entonces podrá saquear su casa. Recuerde, ¿está hablando en qué? En parábolas. Está utilizando ilustraciones para que pueda entender de una manera más sencilla, aunque luego vamos a ver que las parábolas no eran tan sencillas de entender, porque cuando comienza dando la primer parábola, que era la del sembrador, ¿qué le dijeron sus discípulos? Ay, Señor, perdón, no entendimos. ¿Nos la podés explicar otra vez? ¿Nos podés dar la explicación de la parábola? Y Jesús entonces les tuvo que explicar la parábola. Se suponía que era algo sencillo, ¿no? Para entender. Pues pareciera ser que no. Jesús les responde en parábolas, y lo primero es que usa la primera ilustración, es la división de una casa o de un reino. La segunda ilustración es entrar a la casa de un hombre más fuerte. Es lo que Jesús está diciendo es que si tú quieres entrar y saquear una casa de una persona fuerte, ¿qué es lo primero que hay que hacer? Lo atás para poderle robar, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces es lo que yo he venido a hacer con Satanás. Yo he tenido que venir a atar a Satanás. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el reino de Dios ha llegado. Recuerde que Jesús en su primera venida, hermanos, Él vino a instituir su reino. Él vino a poner su reino aquí. Que no lo veamos como lo vamos a ver en el milenio, porque nosotros creemos en un milenio, ¿verdad? Esa es otra cosa. Pero que el reino de Dios está presente, eso sí es cierto. Jesús lo dijo en las bienaventuranzas. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es presente, ¿verdad? Es el reino de los cielos. No les dijo bienaventurados los pobres en espíritu, porque cuando se establezca el reino será. No, presente es el reino. Eso es lo que les está queriendo decir. El meollo, hermanos, aquí viene en la conclusión que da el Señor Jesús.
Vaya conmigo, versículo 28. De cierto os digo, que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres, y las blasfemias cualquiera que sea. Pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene perdón jamás, sino que es reo de juicio eterno, porque ellos habían dicho, tiene espíritu inmundo. Lo primero que llama la atención en la conclusión de Jesús es lo que está en el versículo 28. De cierto os digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres. Qué bendiciones, hermanos. No hay pecado tan grande que Dios no pueda perdonarte. Hayas hecho lo que hayas hecho, Dios te puede perdonar. Es lo primero que quiero dejar claro. Dios perdona todo pecado. Dios perdona todos los pecados. Pero pareciera ser que hay algo especial aquí. Y dice, y las blasfemias cualquiera que sea. De hecho, en el pasaje paralelo a Mateo dice, cualquiera que blasfeme con el Hijo del Hombre, o sea, con el Hijo de Dios, o sea, con el mismo Jesús. Pero cuidado con lo que van a blasfemar con el Espíritu Santo. Pero cualquiera, verso 29, que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno. Todos los pecados y blasfemias serán perdonadas. La blasfemia del Espíritu Santo no tiene perdón. Es un rechazo desafiante, voluntario y final de la obra del Espíritu Santo en la vida de las personas. Pero la pregunta es, ¿qué es la blasfemia del Espíritu Santo? Sabe, hermanos, que por la historia de la iglesia, por los años atrás, han habido muchas interpretaciones de qué es la blasfemia del Espíritu Santo. Algún predicador dijo que había 14 interpretaciones. ¿Se puede imaginar? Yo traigo unas que yo considero que son las más importantes, porque son las que más manejan los conocedores de las Escrituras. Y quiero que hablemos. Pero algo también que quiero dejarles en claro es algo. Son interpretaciones. Y si ha venido por años, por siglos, estas interpretaciones, es que algo deben de tener de verdad. ¿Sí? Porque he escuchado interpretaciones, no, que eso era para el primer siglo solamente, ese pecado. Ya no está hoy en día con nosotros. He escuchado interpretaciones que esto no es para los cristianos, la blasfemia del Espíritu Santo. He escuchado otras interpretaciones que dicen que sí es para los cristianos. Así que usted escoja la que más le guste. ¿Ok? La primera tiene que ver con el rechazo al Evangelio de Jesús por parte de los líderes de Israel. Rechazo al Evangelio de Jesús por parte de los líderes de Israel. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron, sino que lo rechazaron. Esta interpretación dice que el pecado era para ese tiempo del ministerio de Jesús. O sea, el pecado tiene que ver con los líderes religiosos que rechazaron el mensaje del Evangelio. No creo. Aunque hay personajes muy conocidos para ustedes, escuche bien, que lo siguen, que lo escuchan en la radio, algunos de ellos que tienen esta postura. ¿Ok? No lo voy a decir aquí para no quemar a nadie, ¿verdad? ¿Sí? 2, la incredulidad. No dejar que el Espíritu Santo actúe en el corazón de las personas. Si el propósito del Espíritu Santo es convencer a la persona de pecado, de juicio y de justicia, la blasfemia contra el Espíritu Santo se dice que sería no dejar que el Espíritu Santo obre, haga esa obra en la persona que no la conoce. Usted sabe que el Espíritu Santo hace la obra antes de conocer a Cristo, en el momento de conocer a Cristo y después de conocer a Cristo. ¿Sí? El Espíritu Santo hace todo eso. Entonces dice, la incredulidad tiene que ver con no dejar que el Espíritu Santo haga todo eso. Número 3. Bueno, la incredulidad sería que nosotros no pudiéramos cometer ese pecado como hijos de Dios. ¿Por qué? Porque nosotros ya hemos creído y ya hemos dejado que el Espíritu Santo haga lo que tenga que hacer. ¿Están de acuerdo? Sí. La tercera, la apostasía.
¿Qué es la apostasía, hermanos? Es un rechazo voluntario y final. Es aquel que ha creído, que dice, ya no quiero creer más en Cristo. Pareciera ser que hay ciertos indicios en la Escritura de gente que apostataron, que naufragaron en la fe, dice la Escritura. Un tal Alejandro, dice Primera de Timoteo, ¿sí? Un Himeneo, no recuerdo cómo se llamaba, el otro que estaba ahí, que dice que rechazaron la fe. También se dice que un tal Demas, porque dice Pablo, Demas me ha abandonado amando más a este mundo. Bueno, yo no creo que Demas se haya ido, haya dejado al Señor, ¿verdad? Yo creo que a Demas le ganó otra cosa y abandonó a Pablo, ¿verdad? Y no tanto al Señor, no sé, hay que entrarle más al pasaje ese para ver. Pero vemos la apostasía. La apostasía es, dicen los que saben, es aquel creyente que llega a un punto en su vida y le dice, yo no quiero saber nada más de Jesús. Voluntariamente él decide alejarse del Señor Jesús. Dice entonces que esa podría ser la blasfemia del Espíritu Santo. Si eso fuera así, hermanos, mucho cuidado. Mucho cuidado. Usted no ha conocido a gente que lo vio en la iglesia ferviente y de repente se fue. ¿Y el hermano dónde anda? En el mundo. Pero que no era el que enseñaba en la escuela dominical, pues. ¿Sí? Hasta anciano fue en la iglesia. ¿Sí? O hasta dirigía la alabanza. ¿Han escuchado de eso? Apostató de la fe. ¿Sí? Si eso fuera real, hermanos, si eso fuera verdad, yo sí tuviera un pendiente ahí, de que cada día yo conociera más a mi Dios y que cada día lo amara más con todo mi corazón y confiar en Él, mi fe bien puesta en Él. Cuando oigo esta postura, hay veces digo, a lo mejor sí, pero luego recuerdo ese pasaje que dice, ¿quién nos separará del amor de Dios? Tribulación, angustia, y luego dice, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y yo me pregunto, ¿quién es esa cosa creada? A lo mejor puedo ser yo mismo. Ni yo mismo me puedo separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. 4. El atribuir a Satanás y a sus demonios la obra del poder del Espíritu Santo para realizar milagros. Pareciera ser que en el contexto que se encuentra ahí es rechazar al Espíritu Santo y es atribuirle a Satanás la obra del Espíritu Santo. Pareciera ser que esa es la más textual, ¿sí? Me llama la atención esto, hermanos, porque muchas veces nosotros atribuimos el poder de Dios, escuche bien, al pastor. Es que cuando el pastor ora, hay fuego ahí, ¿verdad? ¿Sí? Que el pastor ore, ¿por qué? A él sí lo escucha el Señor. ¿El pastor? ¿El pastor tiene poder para orar milagros, hermanos? ¿Sí? Mano fulanito de tal, tiene el poder. Muchas veces nosotros atribuimos el poder de Dios hacia una persona. La iglesia tradicional, hermanos, aquí en Latinoamérica, atribuye a María, atribuye a los santos el poder ¿de quién? Del Espíritu Santo. Mire, hemos llegado al colmo que hasta una rosa bendecida puede hacer milagros hoy en día. Y luego le entra un airecito, ¿verdad? Ah, sí saben de lo que estoy hablando, ¿verdad? Ah, con que lo ven. Sí. Mire, en México, como todo es competencia en México, ¿verdad? Sacaron La Rosa de Guadalupe, ¿sí? La sacaron Televisa. Y TV Azteca tiene que sacar a otro, ¿verdad? Pues más fácil, TV Azteca, cada quien a su santo. ¿Sí? Cada quien, así se llama el programa, cada quien a su santo. ¿Sí?
O sea que San Judita, San no sé qué, tienen el poder ¿de qué? De hacer milagros. Atribuir a Satanás o a otro deidad o a otra persona o a un santo o hasta la misma madre del Señor Jesucristo el poder del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para hacer milagros. ¿Se da cuenta? Para mí, desde mi punto de vista, esa es la blasfemia del Espíritu Santo. Un rechazo total a la obra del Espíritu Santo en la vida de la persona. Pero no solamente eso, sino también el atribuir el poder del Espíritu Santo, el poder de Dios para hacer un milagro a otra deidad, a Satanás, a una persona, ¿sí? El pecado imperdonable está íntimamente ligado con la acusación que les hizo este grupo de élite de fariseos y escribas. Hermanos, yo me puse a pensar, la gente tiene opinión en cuanto a Jesús. ¿Cuál es tu opinión acerca de Jesús? ¿Cuál es tu opinión? ¿Qué dirías que es Jesús para ti? ¿Mesías? ¿Verdadero? ¿Un loco? ¿Un revolucionario? ¿Un endemoniado? ¿Quién pensás que es Jesús? A lo mejor tú lo tienes muy en claro. ¿Qué piensa tu hijo? ¿Qué piensa tu hermano? ¿Qué piensa tus papás que es Jesús? Tu vecino que tienes a la par, que todos los días, hola vecinito, hola vecinita, ¿cómo estás? ¿Verdad? ¿Qué piensa de Jesús? ¿Qué piensa de Jesús? ¿No será que es necesario que nosotros que pensamos bien de Jesús, que sabemos quién es Jesús, verdaderamente el Mesías, verdaderamente el Hijo de Dios, el Salvador del mundo, ¿no será que sea necesario que nosotros podamos llevar ese mensaje de salvación a las personas? Si todas las interpretaciones sobre la blasfemia del Espíritu Santo, como el rechazo del Evangelio, la incredulidad, la apostasía, el atribuir a Satanás y sus demonios la obra del poder del Espíritu Santo, si eso, hay algo de verdad en esas interpretaciones, hermanos. Si fuese la incredulidad, es tiempo que dejes al Espíritu Santo trabajar en tu vida. Tú que me estás escuchando en esta cámara, ahí donde te encuentras, a lo mejor es tiempo de darle tu corazón a Dios. A lo mejor alguien que está presente aquí, es tiempo de dar tu corazón a Dios. Si es la incredulidad, ¿verdad? Si es la apostasía, si algo tuviese que ver la apostasía, hermanos, pues cada quien mire cómo vive, cada quien mire cómo está su vida, si hubiese algo ahí, ¿verdad? Pero si es atribuirle a Satanás y a sus demonios la obra del poder del Espíritu Santo, tenga cuidado. Tenga cuidado a quién le ora. Aquel fariseo que conocía la Escritura dice que oraba ¿para quién? Para sí mismo. ¿Recuerda? Aquel que subió al monte, al templo a orar. ¿Recuerda? Ya no oraba ni para Dios, ya oraba para sí mismo, dice la Escritura. Ya Dios ya había salido de su esfera ahí, ¿verdad? Él se había puesto ahí. Tenga mucho cuidado, hermanos. A mí me da tanta tristeza. Por eso muchas veces no veo esos programas de televisión, ¿verdad? Noches de sanidad, milagros, todo eso. ¿Por qué? No es que Dios no lo haga. Dios hace milagros. Y usted puede ver el milagro que Dios ha hecho en sus vidas, ¿no es cierto? Pero no es atribuirle el poder a una persona. No es decir, tengo que llevarlo con Él, porque si lo llevo con Él, entonces sí, Dios va a sanar. No, hermanos.
No, es Dios en su voluntad, es Dios utilizando a las personas, porque dice la Escritura que hay que orar, hay que imponer manos, hay que usar aceite. ¿Sí? Es lo que dice la Escritura. No es porque el otro que tiene fama, porque sale en la televisión. No, no tiene nada que ver eso, hermanos. Dios es un Dios sanador y Dios sigue teniendo el poder ¿para qué? Para sanarnos. Si Él así lo quiere. Yo siempre he dicho, Dios, ¿por qué no me diste el don de sanidad, Señor? Yo no estuviera aquí si tuviera el don de sanidad, hermanos. ¿Sabe dónde estuviera? Afuera del seguro. Ahí está sufriendo la gente por sus personas que están en cama. Muchos de ellos ni pueden estar en cama, están afuera esperando que les den algún servicio. Dios sabe cuándo, Dios sabe cómo, pero Dios es el mismo Dios ayer, hoy y por los siglos. Es un Dios sanador. Por eso dice que Rafa es su nombre. ¿Sí? Importante, hermanos. Querido joven universitario, ¿qué piensas quién es Jesús? ¿Qué dice tu maestro de filosofía? ¿Qué dice tu maestro de psicología? ¿Quién es Jesús? Tener los argumentos como para poder hablar con él y decirle, esto es lo que dice la Escritura acerca de Jesús. No, no los tengo. Ok, conéctate y ve que en casa estamos estudiando. Tenemos un doctor en Nuevo Testamento enseñándonos, hermanos. ¿Sabía usted eso? Y todavía vemos 20 conectados en IBEC en casa, ¿verdad? Estamos viendo la Biblia, un libro extraordinario. Estamos viendo cómo se compuso el Antiguo Testamento, cómo se compuso el Nuevo Testamento, ¿verdad? Vamos a ver traducciones este miércoles. Tenemos una eminencia en ese área. Y como iglesia todavía decimos, no tengo tiempo. Bueno, si no tiene tiempo de conectarse, véalo, queda grabado, hermano. Véalo después. Mire las bendiciones que tenemos y muchas veces ni las queremos tomar en cuenta. Cuidado, hermanos. La blasfemia del Espíritu Santo, pecado imperdonable, temas difíciles. Espero que Dios haya hablado a tu vida. Padre, gracias por lo que hemos aprendido el día de hoy. Sabemos que era un tema difícil, Señor. Sabemos, Padre Santo, que Satanás sigue moviéndose, pero Señor, no hay que tenerle miedo. Él está vencido, Él está derrotado, Padre Santo, porque tú lo hiciste en la cruz del Calvario. Gracias, Padre. Gracias por tu amor. Siga bendiciendo su iglesia. Por Jesucristo oramos. Amén. Dios les bendiga, hermanos.